han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Vamos a tratar juntos de sacar las enseñanzas del día de hoy, pero siempre para tener la enseñanza del día, yo tengo que tener en la mente la enseñanza de la semana. Y la enseñanza de la semana se nos presenta en el domingo. Y entonces ustedes seguramente recuerdan perfectamente cuál fue el Evangelio del domingo. Las caras. Empieza el Evangelio con los discípulos que le dicen al Señor: enséñanos o aumentanos la fe. Entonces, cuando alguien se dirige al Señor y le dice algo en el Evangelio, está haciendo oración. Y entonces los apóstoles se dan cuenta que necesitan fe. Y hoy aparece la consecuencia de la fe. Cuando uno tiene fe o recibe algo de fe, uno quiere hacer más y mejor oración, porque la fe y la oración están íntimamente relacionadas. Y en realidad el pedido de más fe se cumple cuando el Señor suscita en nosotros el deseo de orar, porque la oración aumenta la fe. Entonces, una persona que quiere tener más fe tiene que hacer oración. Pero la oración no son gritos, no son ruidos que nosotros hacemos con nuestro aparato fonador, porque uno puede creer que la oración es decirle cosas al Señor. Y efectivamente el Señor quiere que le digamos cosas para que aprendamos a pedir. Y el sentido de la oración es pedir lo que debemos pedir. ¿Y ustedes saben qué es lo que tenemos que pedir? ¿Cómo? Una sola cosa le decía el Señor a Marta esta semana. Una sola cosa es necesaria. Lo único necesario es Dios mismo. Entonces yo tengo que pedir que el Señor esté en mí y que yo esté en el Señor, que seamos uno, Él en mí y yo en Él. Y eso no lo puedo pedir de manera exclusiva solo para mí. Eso lo tengo que pedir en un plural, en un nosotros. Que el Señor esté con nosotros y que nosotros estemos con el Señor. Y por eso es que cuando empezamos
a escuchar al Señor, yo les digo que el Señor esté con ustedes. Y la oración necesita escuchar. Y cuando le dicen al Señor, enséñanos a orar, Él nos enseña el Padre Nuestro, es la oración de los hijos de Dios. Porque Dios es nuestro, Dios no es propiedad privada de ninguna criatura humana. Y en Dios todos nos unimos. No hay aliancistas, no hay de la U, no hay chilenos, no hay peruanos, no hay, todos somos uno. Pero si yo no estoy en Cristo, si yo no voy a esa oración con fe, yo voy a empezar a escarbar entre las criaturas humanas y voy a creer que algunas son mejores que otras y no todos hijos amados por Dios. Y yo vengo a la misa para dos cosas: para ver al Señor que ora y para orar con Él. ¿Se habían dado cuenta? La oración más perfecta que hay es la Santa Misa. Es decir, yo vengo a misa para ver a Jesús orando y yo vengo a misa para orar con Él. Yo oro con Él y lo veo orar a Él. Eso es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro resume a la misa. Pero en el Padre Nuestro, meditar el Padre Nuestro, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia tienen tomos. Y hay una riqueza y una profundidad inmensa. Claro, ¿cómo podríamos tener tiempo para siquiera comentar alguna de esas cosas como se debe? Nos desborda. Pero una vamos a comentar en lo poco. Y es justamente lo que pedimos en el Padre Nuestro. En Mateo es más extenso que San Lucas, pero hacemos 7 pedidos. Y uno de los pedidos es el pan. Todos sabemos qué es el pan. Alguien no sabe qué es el pan. Pero el pan del que se nos habla en el Padre Nuestro no es cualquier pan. Mateo lo va a llamar hiperucios. Ustedes dirán, ya se complicó, ¿qué es eso de hiperucios? La traducción sería hipersustancial. Ahora es fácil, yo ayer conversaba con algunas personas y justo estábamos hablando del pan que comemos nosotros, ¿no? Entonces resulta que ahora cada vez los panes se achican, cada vez los panes más esponja, cada vez los panes son más fofo, diríamos, pura cáscara. Pero hay otros panes artesanales, otros que son más consistentes, ¿no es cierto? Ustedes conocen. Pero hay un pan que es hipersustancial. Ese pan es Jesucristo. Él es un pan, diríamos, de carne, humano y divino, y Él se nos entrega en la Eucaristía. Ese pan Lucas no lo llama hiperucios, lo llama el pan eterno, el pan para la eternidad. La traducción que hemos leído dice el pan del mañana, pero no es el pan del jueves, ¿no? Porque uno que coma el miércoles el pan del jueves, ¿cómo se entiende eso? Es el pan eterno, el pan que nos haga eternos. Un pan que nos alimente de una manera tal que ningún nutricionista de este mundo, nadie nos puede alimentar, solo Dios. Y Dios, enviado el Hijo único por el Padre, quiere que nosotros tengamos ese alimento hipersustancial. Y entonces vengo para la misa a comer ese pan. Pero nosotros, heridos por el pecado, estamos divididos.
internamente cada uno de nosotros y entre nosotros. Y ese pan nos cura, nos une. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo no estoy unido con los demás, cuando yo ando fisgoneando a los demás, criticando a los demás, me siento mejor que los demás, yo digo, eso que veo hacia afuera está pasando dentro de mí. Y entonces mi inteligencia, mi voluntad, mis pasiones, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están fracturados. Necesito ser curado, necesito ser sanado para que yo pueda unirme a los demás. Y para eso venimos a la misa y por eso la misa es comunión. Pero esa oración que hace que aumente mi fe solo puede ser verdadera oración y solamente va a purificar mi fe si es una oración humilde. Porque nosotros empezamos a orar y cuando empezamos a orar no somos humildes. Eso se ve claramente en otro pasaje que menciona San Lucas en la oración del publicano y la del fariseo. El publicano se siente mejor que los demás, el fariseo desprecia al publicano, que es el pecador público, el otro cree que agrada a Dios. Le dice, gracias porque no soy como ese publicano. Y nosotros todos nos reconocemos pecadores. Puede hacer que otras personas no vean nuestros pecados. Inclusive de repente nosotros mismos tenemos dificultad para ver nuestros pecados. Pero el Señor, nuestros pecados, todos están a la vista. Porque Él es un buen médico de cuerpos y almas y ve todo lo que hay en nuestro corazón. Y entonces, cuando yo me reconozco pecador, yo estoy haciendo un acto de humildad. Pero si vengo acá como que estoy igual con el Señor, vengo como el fariseo y entonces vengo a creer que tengo una relación de igual a igual. Y entonces que, entre comillas, le vengo a exigir cosas y que el Señor haga lo que yo quiero. Eso le pasó a Marta. Marta y la hermana María, veíamos el pasaje en día martes, ¿no? El martes, ayer, veíamos a Marta y a María, y Marta le quiere decir a Jesús lo que tiene que hacer. Dile a esa mi hermana que venga a ayudarme. A veces nosotros le decimos al Señor, haz estas cosas que yo quiero que tú hagas. Y claro, uno no se da cuenta que eso significa que yo me estoy poniendo por encima de Dios, le estoy siendo su director espiritual o le estoy dando órdenes para que Él haga mi voluntad. Y es al revés. Y entonces si yo oro con atención, yo me tengo que dar cuenta. Y entonces aparece lo que es importante para la oración y para la fe, y es la humildad. Porque sin humildad no hago ni verdadera oración, ni tengo una fe purificada. Y entonces voy a pedir una serie de cosas, y el Señor poco a poco hará que yo aprenda a pedir. Tenemos hoy la enseñanza de San Pablo, porque San Pablo fue un fariseo, es decir, San Pablo creía que era mejor que los cristianos, los perseguía, los quería apresar. Ya convertido, ha empezado su deseo de anunciar el Evangelio a los que están lejos, a los que no lo conocen, a los gentiles, le dice. ¿Ustedes conocen algún gentil? ¿Quiénes son todos los gentiles? Los que todavía están lejos del Señor.
Y entonces cuando yo empiezo a decirle a los gentiles que Jesucristo es el Señor, que es nuestro Padre, que nos ama, que ha derramado su sangre, que se entrega totalmente como pan para mi alimento cotidiano, entonces yo empiezo a hacer lo que hizo San Pablo. Pero resulta que San Pablo, él sentía que ya sabía todo y que ya en consecuencia él tenía que decirles, pero le llega el turno de una iglesia que se llama Galacia. Y entonces él va a Galacia, los evangeliza, pero luego se da cuenta que al poco tiempo que les ha dicho lo que es el evangelio, ellos ya abandonaron el evangelio. Y entonces Pablo los empieza a corregir duramente. Y lo primero que les dice, como hemos empezado el lunes de esta semana, es: hay un solo evangelio, no hay muchos evangelios, hay un solo Jesucristo, no hay muchos Jesucristos. Y solo Él es la verdad y es la vida. Y Él lo es todo para cada uno de los seres humanos y nosotros tenemos que descubrirlo. Pero les dice además, si es que alguien, sea quien sea, les habla de otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Así sea un ángel, dice San Pablo. Así sea yo mismo, que después, entre comillas, cambie de opinión y les digo otras cosas, no me hagan caso. Y el evangelio que anuncia San Pablo es Jesucristo crucificado y resucitado. Y entonces vemos ahora que San Pablo le empieza a contar a los Gálatas y a nosotros cómo fue su camino de conversión. Y él fue una primera vez a Jerusalén, pero luego dice que después de 14 años volvió. ¿Por qué volvió San Pablo a Jerusalén? Porque quería que los apóstoles le dijeran a San Pablo si es que lo que estaba enseñando era conforme a la verdad revelada. Es decir, San Pablo está haciendo un acto de humildad. Miren su tránsito, de creer, estos están totalmente equivocados, los voy a apresar, que los maten, que desaparezcan, a decir, yo voy a anunciar también el evangelio. Y luego Pablo dice, ¿y si no estoy haciéndolo bien? ¿Cómo busca la verificación? En la iglesia. Entonces, cuando alguien se quiere separar de la iglesia, cuando alguien se vuelve crítico de la iglesia, cuando alguien dice, yo sé más que el Papa, más que los obispos, más que todo el mundo, y yo le puedo decir a todo el mundo cómo son las cosas, uno tiene que darse cuenta, primero, que está cometiendo una soberbia mayúscula, porque la iglesia es de Cristo. Y el Señor ha prometido que Él es la cabeza y no va a abandonar a la iglesia. Entonces significa que la iglesia es perfecta, es santa, y todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los laicos comprometidos, somos infalibles, perfectos. No es así. Pero ahí se necesita justamente de la oración para que sea el Espíritu Santo que quien tiene que mover la oración, que hace, como dice San Pablo, que digamos Abba, que nos reconozcamos hermanos, el que suscita en la misma iglesia el espíritu profético, capaz de corregir dentro de la misma iglesia, pero el espíritu profético no se mueve en las redes sociales. El espíritu profético no se mueve en el WhatsApp. Y entonces cuando yo recibo todas esas opiniones de la gente que me envían por WhatsApp, etcétera, yo tengo que preguntarme, ¿ese es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es un murmurador? Entonces me tengo que dar cuenta que eso no es de Dios. ¿Eso significa que todo lo que está diciendo esa gente es falso? No, probablemente. Pero es el Señor quien va a suscitar la corrección, la rectificación. ¿Cómo, cuándo y dónde? El Señor sabe, porque Él es el Señor. Porque si no, yo me voy a desesperar, me voy a desanimar
y voy a caer sin darme cuenta en el engaño. Y eso ahora es infrecuente por todas partes, ¿o no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más oración. ¿Qué tenemos que pedir? Más fe. ¿Qué necesitamos y qué nos falta? Humildad. Y entonces, con la humildad, entonces el Espíritu Santo sí nos mueve. Y eso es lo que Él responde en el domingo. Si ustedes recuerdan ese mismo evangelio, la secuencia es: aumentanos la fe. Y luego el Señor dice: si le dijeran a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, les obedecería. ¿Qué es eso? Que el Señor nos quiere dar poderes, diríamos, de los super amigos. El Señor planta esa semilla de mostaza pequeña que se hace como un árbol. ¿Qué es eso? La fe en nosotros que tiene que crecer. Y si la fe crece en nosotros, nosotros vamos al mar, que es el mundo, y nosotros vamos a sembrar la fe en medio del mundo. ¿Ustedes tienen amigos que están lejos del Señor? ¿Conocen a gente que está en el mundo y entregada solamente a lo del mundo? El Señor quiere que nosotros aumentemos la fe dando testimonio en el mundo, pero no mundanizándonos nosotros, no acomodándonos al mundo, que es lo que le pasó a Pedro. Ya 14 años antes, en el concilio de Jerusalén, los apóstoles le habían dicho a Pablo, y lo habían puesto por escrito, y lo habían enviado con Bernabé, para decirle que no era necesario, que para ser cristiano había que ser primero judío. Pero Pedro mismo, que estuvo ahí presente, cuando ve la presión de la gente que viene de Jerusalén, los judaizantes, él se atemoriza. ¿Acaso nos va a sorprender que somos así de frágiles? ¿Qué hace Pablo? Lo corrige a Pedro. Podríamos decir, lo corrige al Papa, y lo corrige públicamente. Pero no lo corrige en las redes sociales. No es que él se va a murmurar a la iglesia de Corinto: mira lo que he visto en Galacia. Nosotros, por eso, tenemos que confiar en el Señor. Porque yo no amo verdaderamente si es que, como dice el mismo San Pablo en la primera de los Corintios, y lo hemos visto hace 4 semanas, lo espero todo, creo todo. Y creer todo es confiar en el Señor. Pero cuando yo creo, el Señor habrá perdido los papeles. El Señor ya no es el Señor, esto está un desorden, no me gusta este desorden. Entonces, yo estoy creyendo que el Señor no es el Señor. Mi fe no es una fe tan firme como puedo presuponer. Y entonces tengo que darme cuenta: Señor, mi humildad es muy pequeña, mi tierra no es buena, estoy ahogado por las zarzas, no tengo raíces profundas. Auméntame la fe, dame el don de la oración, ayúdame a ser humilde. Pidamos pues al Señor que nos conceda esos dones que necesita la Iglesia, que necesitamos todos, y en este mundo esa necesidad se hace más evidente. Y dejemos de ser opinólogos, comentaristas, analistas, sino ser hijo de Dios. Imagínense ustedes que en su casa sus hijos empezaran a ver a los padres y empezaran a hablar entre ellos, a hablar con sus amigos y comentarle: mira a mi mamá, mira a mi papá, lo ponen en WhatsApp. ¿Ustedes qué pensarían? Están muy volcados a lo externo.
están con un deseo desenfrenado de hablar y hablar. Para la oración se necesita recogimiento, se necesita silencio, se necesita no estar tan volcado al externo, porque cuando yo estoy muy volcado al externo, voy a acomodarme al mundo muy fácilmente y no me voy a dar cuenta. Pidamos pues al Señor que así nos los conceda en este miércoles, que el Señor nos reúne en su casa, nos da el alimento hipersustancial y nos enseña con paciencia. Que así sea.